buenos días. Y aquí estamos nuevamente en nuestro programa de los jueves a las 9 de la mañana, Al Día con Olga Turmero. Producido y dirigido por Ronald Calzadilla, que se transmite en la señal de Vene Digital. Quien les habla, Olga Turmero. Hoy vamos a hablar un tema bien interesante. Vamos a hablar acerca de la desesperanza aprendida. Y para ello me hago acompañar de dos personas muy especiales. Nuestras invitadas de hoy, Liliana Castiglione, que ya nos conocemos, y la psicóloga Andrea Cincotti. Bienvenidas. Gracias, Olga. Feliz de estar aquí nuevamente contigo, con el amigo Ronald, hoy además con Andrea y con un tema tan importante: desesperanza, emociones, Venezuela. Sí, cuando hablamos de desesperanza aprendida, esta fue la promesa que hicimos la semana pasada, Liliana, Así de es. hacer este programa. Cuando hablamos de desesperanza aprendida, a la gente le suena un término así como grandísimo, ¿no? Y resulta que la desesperanza aprendida es ese sentimiento como de impotencia, este negativismo, entre comillas, por decirlo de alguna manera, ¿ok? El término desesperanza aprendida, eso lo tengo por aquí, lo acuñó Martin Seligman en la década de 1960, haciendo referencia a un estado en el que una persona pierde la motivación para intentar cambiar su situación debido a experiencias previas de fracaso. Entonces, ¿por qué desesperanza? Porque dentro de la desesperanza aprendida hay un sentimiento de no poder, o no, de no creer, de sentir que no es posible. Exacto. Más a nivel de creencia. No hay nada que hacer para cambiar cosas. Exacto. Y es aprendida porque es producto de la experiencia, de lo que nosotros llamamos fracaso. Entonces, ¿qué es un fracaso? Un fracaso es cuando las cosas no salen como yo quiero que salgan. Entonces, ¿por qué desesperanza aprendida? Bueno, porque en mi experiencia ocurrieron cosas que yo no quería que ocurrieran o no ocurrieron las que yo deseaba, y por ende yo ahora no creo. Y vamos a hablar específicamente de lo que está ocurriendo o de lo que ha venido ocurriendo en los últimos, yo diría, 20 años en Venezuela. Porque es un proceso. Así, un proceso. Y un proceso, de revuelta de emociones de distinta naturaleza. Pero me gustaría primero preguntarle a la colega Andrea, ¿tú crees que en Venezuela pudiéramos decir que hay desesperanza? Para muchas personas sí, pero diría que no para todo el mundo. Hubo una situación de desesperanza por todas las cosas que han pasado en Venezuela que efectivamente han estado fuera de nuestro control. Pero yo siento que las personas siempre están intentando buscar en todas partes esa lucecita de esperanza. Eso que nos diga, bueno, de pronto todo está saliendo mal, pero quizás en un futuro todo cambie, todo mejore. Obviamente hay personas que no lo ven, que no lo sienten, que no le ven salida a esto, que es cuando estamos hablando de la desesperanza aprendida. Pero siento que todavía la mayoría estamos intentando ver esa luz al final del túnel de todo esto. Sí. Ok. ¿Por qué ocurre en el proceso venezolano este fenómeno? Oye, que ataca, yo diría que, y me atrevo a lanzar un número como que le ocurre al 80% de la población en un momento determinado. Y me tomo ese número porque me voy, o sea, en las sucesivas elecciones, o sea, la cantidad de gente que dejaba de votar, la cantidad de gente que no había candidato que le cuadrara o que le pareciera bien, que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando en el país, pero que no veía salidas, ¿ok? Entonces eso, en serio que era como toda la característica, era ese sentimiento de impotencia, no, bueno, esto es más de lo mismo, ¿para qué voy a votar? Si de todas maneras no vamos a ganar,
¿para qué voy a perder mi tiempo? ¿Ok? Entonces, claro, no sé, bueno, y este no es un programa de corte político, pero es que yo creo que todo eso le jugó a favor a la otra parte de la población, que siendo una minoría desde hace mucho tiempo, lograban, desde la desesperanza aprendida de la oposición, volver a perpetuarse en el poder. Así ¿Qué es. cambia ahora? ¿Qué Eh, ocurre ahora? Porque ahora hay yo, un cambio. yo quisiera, antes de tocar ese punto tan importante que quieres abordar, que es muy importantísimo, pero quiero mencionar algo. Los distintos procesos que se tuvieron en Venezuela antes de este último, siempre el resultado era el mismo. Bueno, el mismo, no sé, que nuevamente tú dices que no es un programa de corte político, pero creo que hemos estado siendo, o que fuimos engañados a lo largo de muchos años. Pero en Venezuela pasamos, aparte de estos engaños, situaciones terribles, situaciones de no conseguir alimentos, de no conseguir artículos indispensables para la higiene personal, situaciones que el mundo sabe que causaron la salida, ya prácticamente a la estampida de millones de venezolanos. Pero aún con todo eso, hay algo interesante en mis hermanos venezolanos, que es y sigue siendo la resiliencia. ¿Cómo me levanto dentro del fango que yo pueda estar pisando? O sea, aquí se ha visto un despliegue de creatividad para que los venezolanos continuemos adelante, que quiero que hay que aplaudir, porque merece ese aplauso. Ahora, yendo a la pregunta que ha cambiado, no sé qué piensan ustedes, pero voy a mencionar yo algo que para mí es muy claro, que fue el surgimiento no porque ya había surgido, pero fue el compromiso, el paso adelante, que era una líder que a lo largo de los años mantuvo una conducta intachable, donde no se juntó con ninguno de esos otros grupos que parecían estar vendidos. Y además, un liderazgo, una firmeza, una fuerza, que al menos a mí, aquí hablo a nivel individual como venezolana, me hacía falta. No sé qué más ven ustedes. Yo sí creo que es eso, porque ¿qué pasó? Y vamos a analizar algunos casos de esos que ocurrieron en el camino, en el trayecto. Se muere Chávez, pero antes de morirse le dice a la gente, voten por Maduro. ¿Ok? Entonces Bueno, era como que Maduro era la reencarnación de Chávez. Y los chavistas de corazón que creían en ese proceso, porque yo conozco chavistas que creyeron en ese proceso de verdad y de corazón, ¿ok? Y no estaban enchufados, como decimos en Venezuela, sí, sino que eran gente que no importaba, o sea, estoy descalzo, sin ropa, sin comida, pero yo creo en el proceso, ¿ok? Entonces surge la figura de Capriles Radonsky. Y una gran parte de la población nos ponemos, o sea, nos aliamos hacia Capriles Radonsky porque se suponía que todo lo que era oposición debía ir con Capriles Radonsky, pero eso no ocurrió. Volvimos a tener votos atomizados y Capriles Radonsky, entre comillas, gana las elecciones con una diferencia como de 200.000 votos. ¿Ok? ¿cómo saberlo? Y dice, bueno, es lo que se dice. Y se dice que él no quiso pelear porque, bueno, iba a haber sangre en las calles. Ok, Eso se dice. pasó el caso Capriles Radonsky. Luego hacemos elecciones por un congreso en el año 2015 y claro, la oposición gana el congreso con mayoría y tuvieron que hacerle trampas para poder, o sea, quitarle la mayoría que tenía. Yo creo que tenemos que ir a un corte Sí, y creo luego que seguir con este tema, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a un corte musical.
Somos www.venedigital.com. Allí nos lees, allí nos oyes, allí nos ves. La cortina. ¿Dónde? Ajá. Y bueno, seguimos entonces con nuestro tema de hoy, con la desesperanza aprendida. Y hablaba yo antes de ese proceso, ¿verdad? De esas experiencias que fueron haciendo que el pueblo venezolano cayera en la desesperanza aprendida. Después del fenómeno Capriles Radonsky, vino el fenómeno ganamos el Congreso, llegó al Congreso Ramos Alú como presidente del Congreso, con la Morín. Ahora llamado Asamblea, y entonces, claro, yo te voy a decir lo que yo sentí, o sea, yo lloré como Magdalena el día de esas elecciones, ¿ok? De la felicidad absoluta. Mi hijo me llamó, que cuando eso él estaba aquí en Buenos Aires, ya mis hijos ya estaban aquí en Argentina, mi hijo me llamó de Buenos Aires llorando. O sea, mamá, ganamos. O sea, él tampoco se lo podía creer. Y el día ellos tomaron posesión del Congreso en los primeros días de enero. No fue más allá del 5 o 6 de enero. Y ese día volver a ver, vas a decir que soy una loca, y perdónenme los oyentes, pero volver a ver a gente de saco y corbata sentada en el Congreso. Yo sentí que habíamos vuelto a una Venezuela que yo conocía, ¿ok? Sin que me guste el estilo de Ramos Alú. Después, bueno, pasa eso, ellos quitan 2 diputados, logran romper la mayoría, sacan una asamblea constituyente, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego viene el fenómeno Guaidó, que va y se juramenta y levanta la mano en la Plaza Brión de Chacaíto, creo. Presidente interino. Un 23 de enero, creo que levantó la mano en la Plaza Brión de Chacaíto. Y ya yo estaba aquí en Buenos Aires y hubo un acto al lado del Teatro Colón, que yo estaba lleno de venezolanos. Fue el primer acto de venezolanos al que yo fui aquí. Y luego Guaidó estuvo acá y fue una locura la gente en las calles. Entonces el venezolano creía una vez más. O sea, de alguna manera, esa resiliencia que tú dices, Liliana, salía. Y el venezolano volvía a creer en algo que no llegaba a ninguna parte. Correcto. Yo soy y tú y yo somos de una generación en la cual salimos del bachillerato, entramos en la universidad, se nos abrieron las puertas de la Universidad Central de Venezuela. O sea, es decir, de una generación que no tenía que luchar por absolutamente nada, ¿ok? Entonces resulta que cuando llega Chávez al poder, lo primero que sacó fue aquel fulano decreto 1011 sobre los hijos de la patria. Esa fue la primera marcha a la que yo fui en mi vida. La primera vez que yo marché en mi vida fue en contra del decreto 1011. Okay. Creo que fue la primera marcha realmente que hubo, ¿ok? Salíamos de donde están los museos, en Parque Carabobo, para la Plaza Oleari del Silencio. Y a nosotros, me acuerdo que fui mi papá, mi mamá, unos amigos y yo, o sea, íbamos como en familia, ¿no? Y resulta que yo decía, ¿por qué no avanzamos? Y era que ya la marcha había llegado a la Plaza Oleari y todavía nosotros no caminábamos. Y aquello a mí me asombró tanto. La cantidad de gente. Tanto. Y de ahí en adelante fue una marcha y otra, y dormir en la autopista del Este, y otra marcha, ir a la Plaza Altamira, fue todo. Y llegó el 11 de abril, y se fue Chávez y todos lo festejamos. ¿Ok? Y ese todos lo festejamos terminó
el 14 de abril en la madrugada, con el retorno del Jedi. ¿Ok? Entonces, claro, ¿cómo no va a haber desesperanza aprendida? Toda, toda. Sí, No hay resiliencia que pueda con eso. igual ahora, porque en este Claro. proceso se sentía en cada centro de votación la tendencia clara de que el voto era para el señor Edmundo. Eso estaba claro. Ajá. Incluso te Sí. comentaban, oye, yo soy empleado público, pero todo el mundo que buscando ese cambio y eso se demostró de manera abrumadora en los resultados bien recolectados por el sistema de María Corina, que aún se espera que algún día presente, bueno, yo no lo espero, el Consejo Nacional Electoral, y unos resultados que pudieron haber sido aún muchísimo más importantes si se hubiera dado el permiso, que los venezolanos en el mundo, que son muchísimos, hubieran votado también. Entonces, eh, eh, quiero hacer una confesión personal, ¿no? Ahorita hablando de desesperanza. Yo no visualicé nunca, a pesar de que lo sabía, yo no visualicé a un, ¿cómo se llama? A Jorge Rodríguez, creo que es el presidente de la Amoroso. Asamblea. Yo no me lo imaginé Ajá. poniéndole la banda al mundo. No me lo imaginé. No me lo imaginé porque tengo esa esperanza prendida en ese particular. Yo creo que tiene que ocurrir algo realmente milagroso, distinto, porque no sé incluso si llamarlo desesperanza o una realidad que me aplasta, de que en este caso no van a entregar el poder por las buenas. Y lo han dicho además, no es que es un invento, no es que alguno de los venezolanos se lo crea, lo suponga, es que lo han dicho abiertamente. El mismo señor Nicolás Maduro dijo en estos días que él solamente entregaría el poder a otro chavista. Sí. A ver, Andrea, ¿qué opinas tú de todo esto? Pues tú eres una otra generación. Sí. Bueno, la mayor parte de todas las personas que yo con las que me he relacionado en escuela, universidad, además, hemos tenido siempre este mismo gobierno. Ujú. No, es un gobierno que todo lo largo de siempre nos ha puesto muchísimas trabas en todo. Dañó la economía al punto que ahorita en Venezuela por lo menos tú no puedes pensar en comprarte un carro, una casa. Entonces, se siente todo muy cerrado y entiendo el concepto de la desesperanza emprendida, que nos ha llevado no solamente el tema político, sino también el tema social y el tema económico que este mismo sistema ha implementado en Venezuela. En uno de los peores momentos en los que los vi fue en el 2013-2014, que todo el mundo decidió, bueno, fue uno de los momentos donde más inmigración hubo, que pasó toda la gran crisis en Venezuela, 2015, 2016, que no se conseguía comida. Una persona que obviamente no puede ni solventar sus necesidades básicas, mucho menos va a poder solventar otras cosas. Entonces fue un momento bastante difícil y yo siento que sí hemos tenido bastante resiliencia al respecto porque hoy en día el país no ha cambiado. La gente que lo dirige sigue siendo la misma. La economía ha mejorado porque el venezolano ha hecho que mejore. El venezolano busca la forma de decir, bueno, ok, es probable que esto esté fuera de mi control. No lo voy a poder controlar. Por más que yo vote, por más que yo haga lo que tenga que hacer, esta gente por las buenas no va a salir. Por lo menos voy a ver qué puedo hacer para que si me quedo o si me voy, mi vida pueda ser mejor. Entonces esa es la parte que yo me refiero también con resiliencia, que buscamos solventar la situación, ya sea los que se van, los que se quedan, que ambas cosas son igualmente válidas, igualmente difíciles, en distintas formas. Y bueno, me parece importante señalar que no es que la mayoría, obviamente, hay algunos que han dejado que la desesperanza prendida genere en ellos sentimientos e incluso cosas tan fuertes como depresiones, porque obviamente se sienten atrapados, también la ansiedad que da esto. Y en este caso, por lo menos en mi generación, siento que cada oportunidad que ha existido ha sido una oportunidad que se ha intentado aprovechar. Eh, Especialmente las protestas, no recuerdo si fue el 2013, fue donde más fuerte había la gente. Ahorita en estas últimas protestas no fueron tan fuertes porque ya tenían ese conocimiento de que sabemos qué es lo que va a pasar con las protestas. Van a agarrar a los muchachos, los van a encerrar.
y todo va a seguir igual y ellos lo que van a hacer es haber perdido parte de lo que tenían que hacer. Entonces, muchos están buscando una forma nueva, una forma distinta de mejorar las cosas. Y es por eso que aquí también este nuevo tipo de liderazgo, un liderazgo que no flaquea, un liderazgo que se ha mantenido firme, que si bien hay cosas que se salen de su control también, se ha mostrado por lo menos consistente. Siento que es parte también de lo que nos ha ayudado a intentar darle otra oportunidad a esto que ya muchos daban por perdido después de tantos intentos fallidos. Si realmente, fíjate que María Corina, o sea, mi memoria histórica la recuerda comenzando con Súmate. Sí, se Creo mantiene. que Cuando sí. María Corina comenzó con el movimiento Súmate, que sus oficinas estaban como en Boleíta por ahí o algo por el estilo, ¿no? Y era una mujer sumamente, era una muchacha joven, muy joven. Sí, Yo la puedo comparar, por ejemplo, con Andrea, ¿ok? en aquel Y, momento. y su discurso siempre ha sido el mismo, Sí, hay exactamente coherencia, el mismo. hay Ella ha sido coherencia. muy coherente. Ella no se ha aliado con partidos políticos específicos. Su No. movimiento es 20 Venezuela, pero ella no salió con ningún partido. Por eso creo que la gente depositó y sigue depositando su confianza en ella. O sea, ella hasta ahora no ha dicho, nos derrotaron, ahora sí, yo no quiero que, o sea, me rindo. No, ella No no lo ha se va a dicho. rendir porque no se ha rendido en 25 años, no se va a rendir ahora. ¿Ok? Buen punto, Olga. Eh, ¿Cuál va a ser el final del túnel? ¿Cuál va a ser la luz al final del túnel? No lo sé. Pero a mí se me acabó la desesperanza aprendida. Y no es que soy optimista de naturaleza, ¿ok? Sino que yo siento que esta vez es diferente. Bueno, sí eres Que por, optimista. bueno, sí Tú soy, siempre, pues. no, 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 tú siempre has sido una mujer optimista. Claro, pero es eso básicamente. Quiero que esto lo redondeemos porque yo sé que hay muchos de nuestros oyentes que se sienten en desesperanza aprendida, que no ocurre solo en un caso como el de Venezuela, ocurren mil situaciones de la vida Sí. Y hablar un y poco quiero de que qué hablemos de ello. herramientas, qué Sí, herramientas entonces bueno, podemos dar. vamos a un corte y a la vuelta vamos a hablar de esas herramientas, Liliana y Andrea, ¿ok? Ok, sí. Ok. Somos www.venedigital.com. Allí nos lees, allí nos oyes, allí nos ves. Y seguimos con nuestro programa Al Día con Olga Turmero, que se transmite todos los jueves a las 9 de la mañana en la señal de Vene Digital. Y seguimos con nuestro tema de hoy. Y vamos a hablar de herramientas, Liliana, Andrea, de herramientas para nuestros oyentes con respecto a la desesperanza aprendida, a ese desgano. Yo lo llamo desgano, porque es como ay, sí, hombre, no, no va a pasar nada, no, ¿qué me importa? Ya está, que se queden. ¿Para qué voy a votar? No, bueno, yo no voy a opinar nada, ¿para qué si mi opinión no vale nada? O sea, eso. Entonces, ok, hablemos de herramientas. ¿Qué le podemos nosotros decir a nuestros oyentes? Bueno, yo voy con una, Andrea, con tu permiso, que pasa que voy a aprovechar este programa antes de dar la herramienta para honrar un trabajo hermoso que tuve la oportunidad de compartir con Olga en momentos de COVID, donde le llegamos a más de 2.000 personas en talleres gratuitos sobre el manejo emocional en esa situación tan fuerte e inesperada que vivimos Hasta para los habitantes, nosotras. hasta para nosotras. Y había mucha desesperación. Y Fue una de las hermoso cosas, porque llegamos a gente de todo el mundo. Fue sorpresivo realmente. hermoso, mira, uno de los recuerdos que yo me llevo de esta vida, bien, como un tesoro. Bueno, una de las cosas que hablábamos es, mira, tú ves en un trozo de cemento de pronto cómo sale una matica. Entonces de ahí viene la primera herramienta. La principal foco o fuente de control debe estar en uno mismo.
No quiero decir con esto que el entorno, lo que te rodea no sea importante, todo es importante, pero sin dejar que eso defina o limite tu accionar. Tú puedes ser tan grande como quieras más allá del entorno. Hay personas incluso que escapan. Yo me voy de aquí, me voy para allá porque yo aquí no soy feliz, entonces voy a ser feliz de allá. No, hermano, uno tiene que ser feliz donde está. Y ahí luego puedes buscar otros entornos que más te gusten. Entonces, los que están en Venezuela, como estoy yo, como está Andrea, una primera herramienta es real lo que sentimos, si han sentido desesperanza, no estamos trastornados, ha sido producto de una realidad que nos ha tocado vivir, pero vamos a continuar demostrando esa fuerza y esa resiliencia que hemos tenido hasta ahora y tratando de ver cómo dentro del terreno, por más estéril que esté, yo florezco. Eso es una ¿Y herramienta. tú qué dices, Andrea? Bueno, una de las cosas que yo diría es que no se presione, porque generalmente la desesperanza perdida no es algo que ocurre de un día para otro. Es como el ejemplo de la ranita en el agua. Si la tiras en el agua hirviendo va a salir, pero si la dejas en el agua y con la temperatura la va subiendo poco a poco, no se va a dar cuenta hasta que ya hierve el agua y no se dio cuenta. Asimismo, la desesperanza aprendida es algo que pasa poco a poco. Entonces, algo que se tarda en construir en ti no es algo que lo puedas desmontar en 2 días. Es algo que tienes que hacer un proceso, tienes que hacer un trabajo con conciencia, queriendo hacerlo, y lo vas a ir logrando, trabajar en ti, trabajar en tus creencias, muy bien, especialmente con la terapia cognitivo-conductual es muy buena para eso, pero sin presionarte y sin sentirte culpable por eso. Porque especialmente como cosas como las que está pasando en Venezuela, que son cosas que son reales y están más allá de nuestro control, no deberíamos usarlo como que, ay, qué mal que yo me siento así, cuando veo que todo el mundo o alguien está feliz y yo siento en este momento desesperanza. Es normal que nos podamos sentir así. Lo que hay que tratar de cuidar es que esos sentimientos no nos abrumen y que nos lleven por lo menos a un estado de depresión y que se desarrolle y se vuelva algo más nocivo, algo que nos afecte negativamente en nuestro funcionamiento. Y es eso, empezar como primero a tomar conciencia de lo que está pasando y poco a poco, con trabajo, con empeño, vamos a poder hacer una mejor versión de nosotros. Ok, excelente. Me encantó. Hay otra... cosa que es importante. Ajá, perdón. Hay una cosa que es importante. Vámonos a otros ámbitos de la desesperanza aprendida, porque yo la relaciono con una cantidad de prejuicios que nosotros construimos. ¿Ok? Sí. Entonces, por ejemplo, el matrimonio donde el hombre le pone los cuernos a la mujer, la golpea, le hace la vida imposible, llega borracho todos los días, etcétera, etcétera. Se acaba el matrimonio y la mujer, no, yo no quiero saber nada de los hombres porque todos son unos desgraciados, son igualitos. Exacto. Todos. Nos hacemos un prejuicio, ok, lo hacemos ley. ¿Hay desesperanza aprendida allí? Sí. Sí. Que se extrapoló, que de hecho una de las características de la desesperanza aprendida es que tú eso lo generalizas. Entonces, claro, hablamos de esos términos absolutos, cuando dices todos los hombres son unos desgraciados. Sí, también puede ser incluso con el trabajo, con incluso relaciones de amistad. Lo puedes llevar a muchas partes hasta un punto donde tú sientes que no tienes ningún control de tu vida en ninguna de las áreas que vivas. Sentirte que eres poco apreciado. Porque esa es una de las bases, la falta de control es una de las bases y de las características de la desesperanza. ¿Ok? No puedo hacer nada por son las creencias irracionales. Sí. Que hay que empezar a desmontar esas creencias irracionales que nos llevaron a tener esos sentimientos de desesperanza aprendida. Y yo pienso que hay algo para combatir desde adentro. Y ese combate desde adentro lo podemos lograr desde la lógica, desde el pensamiento lógico, desde el razonamiento. O sea, cuando yo realmente soy capaz de analizar lo que pienso y decir, ok, ¿por qué estoy pensando esto? Porque yo siento que en el fondo de la desesperanza
nos estamos protegiendo. Con no creer nos protegemos de una nueva experiencia negativa. Tal cual, tal Sí. cual. ¿Ok? Tengo miedo de volver a creer. Esa es la base de la desesperanza aprendida. Mejor dicho, imposible. Entonces, claro, yo me estoy protegiendo, yo tengo que protegerme. ¿Ok? Si yo creo en María Corina, me va a volver a pasar lo mismo de siempre. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? No creo. Pero no me hace feliz. El problema es que no me hace feliz. Si yo le aplico la lógica, si yo comienzo a pensar desde la lógica, a razonar mi pensamiento, yo comienzo a ver las cosas de otra manera. O sea, realmente, ¿por qué yo estoy pensando esto? Entonces, Bueno, sí, también no hay depende dos del experiencias. caso. O sea, ¿Perdón? que también depende un poquito del caso, por lo menos lo del matrimonio, obviamente, son esas creencias eh, que se montaron y que hay que como que desmontarlas, como estás diciendo. Por lo menos, si Claro, que tu marido te esté golpeando, no significa que todos los hombres del mundo te van a estar golpeando. Es eso, desmontar las creencias exacto, irracionales. claro. Entonces, y solo las puedes desmontar a través de la razón. Puedes Sí, trabajar muchas en terapia, sí, un montón las puedes trabajar en terapia. Pero la base de esa terapia es la razón. No hay otra. Entonces, yo pienso que hay procesos muy interesantes, hay procesos que estamos viviendo que de verdad son fundamentales. Yo creo que necesitamos una inyección que nos haga ser resilientes, que la resiliencia esté instalada en nosotros. Sé, Liliana, y estoy de acuerdo contigo, que los venezolanos somos muy resilientes en muchos aspectos, ¿ok? Pero necesitamos, además de ser resilientes, creer que lo somos. Confiar en nosotros. Yo no tengo que confiar en el otro, yo tengo que confiar en mí. ¿Ok? Entonces, cuando yo creo que soy resiliente, y mira que lo somos, hay 8 millones de venezolanos en el mundo, regados por todos los países del mundo haciendo algo, Sí. siendo resilientes, superando sus duelos migratorios Y para los que se seguir quedaron adelante. también, Y los que también. se quedaron, yo admiro la resiliencia de la gente que se queda y sigue haciéndose una vida por encima de todas las circunstancias adversas que pueda haber. Así es. Porque a veces nos tomamos cosas como chistes que no lo son, pero realmente las circunstancias, o sea, el tú mantenerte y decir, voy a hacer esto, voy a emprender en esto, oye, es la resiliencia más pura y la confianza más grande en ti mismo, aún contra un país que pareciera no darte ninguna, pero ninguna esperanza. Así es. sí. También pienso que pudiéramos dar como otras herramientas, pensando ahora, estoy pensando en otra cosa que me pasó a mí los primeros Ajá, días después de escuchar la noticia de que supuestamente Venezuela no había ganado. eh, ajá. yo estaba como loca, metida en las redes, mirando Twitter, todas las redes sociales. Creo que estuve así casi que 3 días. Me enfermé y dije, epa, o sea, me tiré el alto y quiero invitar a los que nos oyen que cuidado con el exceso de información y hay que cuidar además la fuente. La Dosificar la fuente. información, también lo dijimos en los talleres del COVID, dosificar la información, Sí, porque todo en exceso es malo y ver la fuente, que es lo que yo estoy escuchando. Y cuando hablo de la fuente, no solamente hablo de una fuente que sea creíble o fidedigna, sino también sí, tal cual. que tú nos dices del optimismo. Unirnos a personas resilientes, optimistas, porque si yo me estoy quejando y te digo, Olga, esto está terrible acá en Venezuela, y tú me dices, sí, vale, eso es de la muerte, y entonces me voy a hundir y tú te Yo que hundes. tú me suicido. Ya está. Entonces tenemos que buscar a otros que también nos puedan inspirar, ser nosotros, empezando por uno, fuente de inspiración, y buscar a otros que nos contagien esa buena Y vibra y es nos hagan que creer que somos resilientes.
cuando te lo crees, encuentras 1000 modelos a seguir. O sea, cuando te lo crees, ¿por qué? Porque te empiezas a fijar en las cosas que son realmente positivas. O sea, cuando yo veo nuestros músicos, cuando veo nuestros artistas, cuando veo nuestra gente haciendo cosas, digo, oye, sí vale la pena. Sí. Y te estoy hablando de seres que están de cara a un público, pero hay una cantidad de personas que no las estamos viendo y que están haciendo cosas maravillosas Sí, y no nos enteramos. Nuestros médicos que están salvando vidas en hospitales que carecen de absolutamente todo y están ahí. y que se les va la luz y están operando Sí, señor. con un celular. Sí, señor. Creo que vamos a un corte y creo que tenemos que desarrollar esta parte porque de verdad yo sí siento que hace falta esta visión positiva, sin llamarnos engaño, pero la visión positiva de que sí se puede, de que sí es posible. Y ahora regresamos entonces. Somos www.venedigital.com. Allí nos lees, allí nos oyes, allí nos ves. Y seguimos con nuestro programa de los jueves a las 9 de la mañana al día con Olga Turmero. Con mis queridas Liliana Castiglione y Andrea Cincotti. A ver, en este últimos minutos de programa, vamos a darle un mensaje a los venezolanos. Comenzamos con Andrea, ¿vale? Ok. ¿Qué les Pues, decimos a adelante. nuestros oyentes? La juventud por delante. Un mensaje para los venezolanos que yo daría es que algo que siempre nos ha caracterizado a todos es que siempre intentamos buscar el lado bueno de las cosas, siempre intentamos ver la vida con una sonrisa. Nos puede estar pasando de las peores cosas, pero siempre estamos nosotros intentando sacar una sonrisa a alguien. Y eso es algo que deberíamos seguir intentando, a pesar de que a veces las situaciones sigan complicadas, no perder eso, de buscar encontrar lo positivo a todo, el optimismo, porque generalmente siempre lo vamos a encontrar, lo podemos lograr, y si no lo hay, nosotros lo podemos crear. Eso sería para mí lo más importante, que no tengamos miedo de pensar que quizás esta vez puede ser diferente, o quizás si no es esta vez, en algún momento lograremos lo que, ya sea a nivel personal, del país, de cualquier cosa, que lo vamos a poder lograr, y que todo con esfuerzo se puede mejorar. Amén y amén. Liliana. Bueno, yo antes de dar el mensaje quiero mandar un fuerte abrazo y un agradecimiento a todos los venezolanos que están fuera de Venezuela, que tomaron la decisión por los motivos que fueran de irse. Gracias por ser nuestra voz, los que estamos acá, que muchas veces somos silenciados, pero son ahora esos hermanos que están afuera los que están haciendo que sonemos mucho más fuertes. Gracias y bendiciones. Y mi mensaje es muy sencillo, ya después de todo lo que hemos hablado, creo que mi mensaje lo daría en prácticamente una frase. Estar bien, está bien no estar bien en momentos, pero procuremos trabajar para estar felices, no importa el terreno, lo fértil o lo árido que sea. Y si es posible, además, ayudemos a regar el terreno de otros. Y decirte, Olga, que gracias nuevamente, porque a mí me encanta de verdad compartir contigo. Sí. Necesitamos temas. Vamos a seguir trabajando juntas porque yo creo que hay muchas cosas que desarrollar. Este programa de hoy a mí me recuerda un poema de Mario Benedetti que se llama Balada del Mal Genio. Yo les invito a leerla. ¿Okay? Pensé que lo ibas a recitar. No me lo sé de memoria, es largo, pero estuve todo el programa pensando en la balada del mal genio de... Balada del mal de genio, Benedetti. déjame tomar nota. Balada del mal genio. Okay. Entonces, yo sí creo, de verdad,
que los venezolanos, como dijo Andrea, tenemos capacidades muy especiales para ser y hacer felices. ¿Ok? Yo creo que nos proyectamos de una manera completamente diferente. Todo el mundo dice que los venezolanos somos alegres. Llegas al país que llegues y te dicen que los venezolanos son alegres, son trabajadores, son una gente, o sea, nos ven de una manera muy especial. Aquí en Argentina nos quieren un montonazo. ¿Ok? Qué bueno, qué maravilla. Entonces, yo sí creo, yo los únicos que he oído decir que los venezolanos son flojos es a los venezolanos. ¿Ok? 1000 veces lo escuché en televisión, es que los venezolanos son flojos, y aquí lo único que oye es que los venezolanos son la gente más trabajadora del mundo. ¿Okay? Aquí de cada salida Y yo la cantidad siempre de he gente dicho, que no trabajar. puede haber flojos cuando a las 5 de la mañana las paradas de colectivos están llenas de personas que van a ir a trabajar. Y la Así gente es. está caminando en las calles. Y a las 7, a las 8, a las 9 de la noche, todavía te encuentras en la calle los mares de personas que regresan de trabajo. Así es. Entonces, no somos un país de flojos, somos un país de gente resiliente. Somos un país que con mucho orgullo puedo decir de gente democrática, de gente que cree en la democracia, de gente que se expresa aún teniendo todos los factores en contra. Entonces yo, de verdad, mi mensaje para el venezolano es, sigamos siendo lo que somos. Y sigamos creyendo Básicamente eso. de que puede haber en cualquier momento un nuevo Y amanecer. sigamos creyendo. Dios bendice Sí, a señor. Venezuela. No Sí, nos va a dejar. señor. Y bueno, esto ha sido todo en nuestro programa de hoy de Al Día con Olga Turmero, que les recuerdo que se transmite todos los jueves a las 9 de la mañana en la señal de Vene Digital. En la dirección, producción, en los controles, en la musicalización, Ronald Calzadilla. Gracias, Ronald, eres un genio. Gracias, Te quiero un Ronald. montón. Hasta yo. ¿Quién les, ¿Quién les habla? Olga Turmero. Y bueno, le doy las gracias. Liliana, como siempre, vamos a ver qué tema vamos a tocar la próxima semana. ¿Ok? Ok. Y bueno, Andrea de mi corazón, invitada permanente. ¿Ok? Gracias. Eres una invitada que no necesita invitación. Eres parte de la casa. ¿Ok? Entonces, bueno, gracias a mis colegas. Qué orgullo tenerlas como colegas. Vale, Hasta igual. el próximo jueves. Igualmente.